Y sobre esto ya hay respuesta de la Coparmex. Lo vamos a platicar con David Páramo. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Pascal? Muy buenas noches. Dos temas. Empecemos con este. Coparmex está enojado. O sea, Coparmex, hay que recordar que Coparmex es la que pide que se revise el salario mínimo. Hoy que, ligándolo con el debate de ayer, oyes a 3 de los 4 candidatos decir, yo voy a subir el salario mínimo, yo no sé. No pueden. No pueden. Al menos que desaparezca la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos no es un organismo de la Secretaría del Trabajo como tal. Es un organismo tripartito. Oye, y otro que dijo el Bronco, que dijo que hay que desaparecer el salario mínimo. Sí, sí, ¿no? o sea, todo el mundo, de repente empezaron, yo lo subo más, y yo el doble, y yo el triple. Oye, pero son candidatos a la presidencia, deberían saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Luego andan diciendo que van a meter a la cárcel y que van a hacer... La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se integra de la siguiente manera. Tiene representantes del gobierno, representantes de los patrones y representantes de los trabajadores. Cuando el 51% de la representación pide algo, entra a revisarse. La Coparmex y luego se juntó la CTM y dijeron, vamos a revisar el salario mínimo. Dijo, ok, vamos a revisar el salario mínimo y vamos a hacer que recupere. ¿Cuál es uno de los objetivos fundamentales del salario? Que sea remunerador. Hoy alguien en los memes decía, pues ¿por qué no le volvemos a poner 3 ceros a la moneda y todo el mundo gana más? Sí, o sea, es que es así. No importa cuánto ganas, sino qué puedes comprar con ese dinero. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos no tiene una afiliación política. Esto es muy importante. O sea, no están ni en la campaña de uno ni en la campaña del otro. Es un organismo político. Porque, insisto, por eso lo quiero subrayar. Hay representantes de los trabajadores y representantes de los patrones en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. O sea, hace una revisión técnica. Oye, ¿se puede subir o no se puede subir el salario mínimo? Ya afortunadamente se le quitaron las anclas de que era una referencia para una gran cantidad de cosas. Entonces, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos hace una revisión y dice, a ver, la inflación está disminuyendo, ¿cierto? Tenemos incertidumbre sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿cierto? La de hoy de München es que a lo mejor hay un tratado light que no necesita pasar por los congresos. Que sería un empate a 0 y creo que todo el mundo quedaría cómodo, ¿eh? Con un empate a 0 todo el mundo se... No pasó por el Congreso, sigue el tratado como estábamos. Ya se acabó el drama Trump. ¿Qué hay? La volatilidad en el tipo de cambio y los choques externos. Hay la teoría, y es una teoría totalmente equivocada, que los patrones pagan poco porque son malvados. Pagan poco porque es lo que da. Ahora que hay estos debates de que es que pobres los trabajadores, yo no sé, los bots que a mí me persiguen, todos dicen que son empresarios. Entonces yo digo, pues tú supongo que tus trabajadores ganan muchísimo dinero, ¿no? O sea, un patrón paga lo que puede pagar y lo que marca el mercado que se puede pagar. Cuando tú dices, vamos a aumentar el salario mínimo por decreto, tienes que medir un efecto. La empresa va a poder pagar los aumentos salariales. Y si por no poderlos pagar le dice, oye, pues ¿qué crees? Tú estabas registrado ante el Seguro Social, pero ya no te va a poder pagar en el Seguro Social. Te pago por fuera. A ver, y le quitas todo el paquete de prestaciones sociales. Según el IMSS, corrígeme, pero entiendo que son como 17,000 personas. 13,000. 13,000 personas. 13,000 afiliados al Seguro Social. Que ganan el salario mínimo. Ayer decía Andrés Manuel López Obrador, antes, en 1988, se compraba, no sé, como una tonelada de tortillas, como kilos y kilos de tortillas, y hoy alcanza para muy poco. El chiste es que cada vez menos gente gana el salario mínimo. El chiste es que cada vez menos gente gana el salario mínimo. Por eso, entonces, subirlo tendría una repercusión inflacionaria. Sí tiene una repercusión inflacionaria y en el empleo. Esas son de las cosas que tiene que cuidar la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Si yo aumento el salario fuera de las condiciones del mercado, porque hacerle a la Nicolás Maduro es facilísimo. Nicolás Maduro sube el salario mínimo cada 3 meses y cada vez compran menos con el salario mínimo. Cuando tú subes el salario mínimo por decreto, generas inflación. Vuelvo a mi punto. Lo importante no es cuánto ganas, sino qué puedes comprar con ese salario, sino para qué te alcanza. Entonces es mucho más importante que la inflación disminuya a que aumente el salario. Si teóricamente, porque eso tampoco sería deseable, si la inflación es 0 o cerca de 0,
pues a ti te da lo mismo que no te suban el salario, sigues pudiendo comprar lo mismo. Y esto lo está haciendo para un ejemplo, para ejemplificar. Y cuando aumenta la productividad, a la empresa le va mejor o te suben de sueldo, ganas más y puedes comprar más. O sea, eso es, hay que dejarlo en el punto de vista teórico. Es bueno que haya un poquito de inflación siempre, porque la inflación quiere decir que los que producen van a tener una ganancia. Hay que estar controlada. Por eso Banco de México tiene un rango de entre 2 y 4%. Abajo de 2 se empiezan a preocupar, pues se puede generar deflación, que es un problema peor. O por el otro lado. Segundo, si tú aumentas el salario mínimo por decreto más allá de la inflación, puede haber empresas que te digan, ching, pues yo no te voy a pagar. Entonces, ¿qué? Te despido. O te contrato sin la seguridad laboral. Entonces, es más importante tener empleo y tener empleo dentro de la economía formal. Ese es el primer punto. Si ves las condiciones de la economía y la inflación está bajando, pues el salario se deteriora menos rápido. Lo que genera pobreza y lo que genera deterioro en el salario es la inflación. Por eso es prioridad el tema de la inflación. Ahora, Coparmex veía con buenos ojos Coparmex quería una revisión al salario mínimo. ¿Por qué Coparmex quiere una revisión al salario mínimo? Porque a diferencia de lo que se cree, a los únicos que le convienen los pobres es a los políticos, a los gobernantes. Porque pues, les puedes dar una lanita y vas a mis marchas y te tengo pobre y dependiente. Porque la libertad, la verdadera libertad, hoy tuve una plática con todos los directores de Imagen Radio, y yo les decía, la verdadera libertad empieza en el bolsillo. ¿Cuándo te volviste independiente de tu papá? Cuando te pudiste mantener, no cuando cumpliste 18 años, no nada de eso. Es cuando te puedes mantener. Cuando minorías empiezan a tener libertades, como las minorías negras en los 60 en Estados Unidos, cuando empezaron a tener dinero que pudieron financiar a Malcolm X y pudieron a Martin Luther King, por sus movimientos costaban muchísimo dinero. Entonces la independencia comienza en el bolsillo. Entonces a los políticos les conviene que seas dependiente, a los políticos les conviene que no te puedas mover, a los empresarios no les conviene que seas pobre. A un empresario, porque compras menos. ¿Una empresa para qué está? Para ganar dinero. ¿Para ganar dinero qué necesita? Vender. ¿Para vender qué necesita? Entonces, que los clientes tengan dinero. Entonces era una buena idea. Sí, si no consideras todo lo demás. Si te pasas del otro lado, es que es como una llave. O sea, es donde gradúas. Y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos dice que así está bien, porque la inflación está bajando y hay algunos riesgos y se podría afectar el empleo. Que hay que recordar que el empleo en México está registrando las mejores tasas de su historia, el empleo formal. Es preferible tener un empleo formal. Porque luego también veíamos ahí en el debate, ¿y por qué no igualamos los salarios con Estados Unidos? Eso suena muy bonito. Pero ¿qué incentivo tendría Ford para poner su planta en México, si la puede tener, si a salarios iguales, puede tener su planta en Estados Unidos? Y voy a esto. Hoy se dio a conocer que la inversión extranjera directa durante los 3 primeros meses del año superó los $9,000 millones. 19.4% superior a lo que tuvimos en el primer trimestre del año pasado, lo cual ya sería bueno, lo cual viene a desmentir todos aquellos que decían que la incertidumbre Trump y tal. Sí. Es el monto de inversión extranjera directa más grande en la historia de este país para un primer trimestre. Llegamos a unos $182,000 millones de inversión extranjera directa en el sexenio. 43% de esta inversión extranjera directa tiene que ver con la industria automotriz. Lo ligo al último punto finalmente. Por eso no hay tanta preocupación por el Tratado de Libre Comercio. Las empresas automotrices son globales. Y dicen, oye, pues México con tratado, sin tratado, como el arancel a los vehículos es, salvo en el caso de las camionetas del 2,5, pues casi me da lo mismo. Que haya tratado o no haya tratado. Sigo encontrando en México ventajas que a los mexicanos les generan empleos, les generan actividad económica y generan bienestar, Pascal. David, muchas gracias. Que te vaya muy bien, hasta luego.